Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer poder estar aquí hoy compartiendo esta webinar. Saludar a los 580 inscritos que ahora en estos momentos nos están viendo, conectados desde diferentes puntos, desde España, desde Portugal y también me consta que desde algunos países de Sudamérica. Bien, el motivo de este webinar es poderles presentar uno de los grandes proyectos de Seger, que es su próximo libro, el libro que vamos a lanzar en el día de hoy, que lleva por título Recomendaciones de no hacer en úlceras y heridas complejas. Este es un proyecto que... a ver, voy a compartir pantalla. Este es un proyecto que iniciamos ya hace un par de años. Lo inició la junta directiva anterior y que lo hemos terminado de hacer la junta entrante actual, y que, bueno, se trata de un libro, como digo, basado en recomendaciones de no hacer, con varios autores. El primero de ellos y el fundamental es su coordinador general, que es el doctor Agustín Arroyo Bielsa, al que quiero pues, mostrarle pues, mi gratitud por el trabajo realizado y por poder sacar esto adelante. Es un libro que consta de 8 capítulos, como van a ver, y cada capítulo tiene un coordinador con una serie de autores. Todos estos autores, son un equipo multidisciplinar, como no puede ser de otra manera, para abordar todas estas heridas complejas. Se deben ver desde esa óptica multidisciplinar y en este libro pues contamos con reconocidos expertos en la materia, desde las disciplinas de enfermería, cirugía plástica, dermatología, cirugía vascular, traumatología, cirugía general y podología. Este es un poquito el ejemplar en físico que podrán adquirir. Ahora les diré cómo pueden adquirirlo. Es un ejemplar pues, bueno, pues de fácil manejo, en el cual pues, tiene 170 páginas el libro y está dividido, como digo, en 8 capítulos, dividido por varias temáticas, como les explicará el doctor Arroyo. Y bueno, pues cada uno de esos libros consta de pues, dijéramos, de fichas de no hacer, y en cada una de esas fichas se hace pues, un resumen basado en la mejor evidencia disponible sobre cada una de esas recomendaciones. Bien, la pregunta que se estarán haciendo es pues cómo adquirirlo. La forma de adquirirlo es a partir del 21 de junio, que es cuando se va a lanzar este libro. Y los socios, evidentemente, de nuestra sociedad, de la Sociedad Española de Heridas, podrán tener este libro de manera gratuita. Se pueden acceder a la página web y descargárselo en formato PDF, o bien dispondrán también de un ejemplar físico que les entregaremos en mano en cada una en los eventos que hagamos de Seger. Por ejemplo, en la próxima jornada monográfica que haremos, si acuden a ella, pues se les entregará en mano un ejemplar físico, o en próximos congresos o eventos que hagamos en Seger. A los no socios, lo primero que tengo que hacer es recomendarles hacerse socios, porque realmente, pues bueno, verán que compensa el hacerse socio. Es una cuota anual de 50 euros, que a día de hoy 50 euros pues no son nada. Pero si aún así deciden no hacerse socio, pues la forma de adquirirlo o comprar este libro es a través también de la página web a partir del 21 de junio. Lo pueden adquirir en formato PDF por 15 euros, o bien se puede adquirir un ejemplar físico por encargo por 25 euros más gastos de envío. Bien, sin más dilación, yo paso ya a presentar a los panelistas del webinar de hoy. En primer lugar, pues presentar al doctor Agustín Arroyo Bielsa. Él es el coordinador del libro, el coordinador general del libro, y él es jefe de servicio de angiología y cirugía vascular en el Hospital Quirón Salud de Valle de Henares, en Madrid. Presentar también a Dolores Hinojosa. Ella es enfermera coordinadora de la unidad de heridas complejas del Hospital de Terrassa, del Consorci Sanitari de Terrassa. Lorenzo Álvarez es cirujano vascular, cirujano vascular del Hospital Universitari de Terrassa, también del Consorci Sanitari de Terrassa.
la doctora Senia Garrigós, que es cirujana plástica del Institut Guttmann de Barcelona, y por último a José Luis Lázaro Martínez, que él es podólogo, jefe de la unidad de pie diabético de la Universidad Complutense. Pues sin más, Agustín, dejo de compartir pantalla y te cedo la palabra para que coordines y moderes este webinar. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Daniel. Vamos a ver si podemos... espero que... no sé si estamos viendo... Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Daniel. Como decía, la verdad es que es un placer estar aquí con todos vosotros, con la audiencia. Les quería explicar que hace años que muchas sociedades científicas se plantearon crear un modelo distinto de guía, se embarcaron en estos proyectos, una guía de recomendaciones o documento de consenso distinto de las guías clásicas. Se trataba de establecer unas recomendaciones negativas, lo voy a confesar, impulsados en muchas ocasiones por las propias administraciones públicas para intentar desterrar determinadas prácticas habituales que generaban de forma innecesaria un consumo de recursos que no estaban totalmente justificados, ¿no? Yo personalmente participé en proyectos de esta índole dentro de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular, y a mí me pareció, desde que formé parte del comité científico de la SEGE, me pareció que el campo de las úlceras y de las heridas complejas era una iniciativa que iba a tener mucho sentido, ¿no? De manera que esto lo empezamos, como decía el doctor Chaverri, pues hace casi 3 años, participando muchos coordinadores y bastantes autores, de los que hoy tenemos una buena muestra en esta webinar. Antes de seguir, yo quería dar las gracias en público personalmente a Daniel, no solo como autor, coautor y coordinador de capítulos, sino sobre todo como presidente de la SEGER actual, porque he de reconocer que el proyecto estuvo estancado en las postrimerías del mismo y la verdad es que su empuje y decisión final pues, han sido totalmente determinantes, ¿no? Desde un principio tuvimos claro que el formato estuviese constituido por una serie de fichas muy visuales, muy ilustrativas, muy claras, ¿no? No se trataba de hacer textos especialmente complejos o grandes manuales, ¿no? Tenía que ser algo que aportase una información muy clara, ¿no? Que no se tratase simplemente de opiniones de expertos, no es que no sean válidas, tienen muchísimo valor, pero el concepto de este manual es la palabra consenso. Y por otro lado, tenía que existir cierto sustento bibliográfico, preferentemente de guías clínicas y de documentos de sociedades médicas con el máximo nivel posible de evidencia científica, ¿no? En muchos congresos, muchas ponencias, a veces hablamos del ejemplo muy clásico de que no hacer, por ejemplo, podríamos decir, no hacer saltos de avión sin paracaídas, ¿no? Que a todos nos parecería algo absolutamente lógico. Bien, pues esta recomendación no entraría dentro de un proyecto de no hacer porque no existe evidencia científica de la misma. En el campo de las úlceras, por tanto, podríamos incluir muchísimas recomendaciones donde el sentido común parece bastante claro, pero esto tampoco tiene cabida dentro de este proyecto. La evidencia científica es fundamental, ¿no? Como decíamos, se establecieron 8 capítulos. Un primer capítulo que quizás es el más completo, el más amplio, que es el abordaje genérico de las úlceras y que en este caso está coordinado por 2 personas, Carmen Aula Moratilla y Dolores Hinojosa, que la tenemos aquí hoy presente como ponente. Hemos desdoblado como úlceras vasculares. A mí no me gusta el término, luego os lo comentaré más detenidamente, no me gusta el término de úlcera vascular, pero las hemos desdoblado en úlceras de etiología venosa, que me encargué yo de coordinar, y úlceras de etiología arterial, que se encargó Lorenzo Álvarez, que también está presente en esta webinar y nos comentará algunos detalles de la misma, ¿no? Otro capítulo son las úlceras de pie diabético, donde coordinaba María Jesús Samaniego, aunque no esté ya presente, afortunadamente contamos también con José Luis Lázaro, que ya se ha presentado y le conocéis plenamente. Hay un capítulo de úlceras por presión con la doctora Senia Garrigós, que también está presente en esta webinar.
Úlceras en dermatología, que era un capítulo más amplio al principio y por eso tenía dos coordinadoras, aunque al final decidimos reducirlo un poquito. Heridas quirúrgicas, María Carmen, y heridas traumáticas, el propio Daniel Cheverry. Inicialmente, pues sí, se llegaron a recolectar más de un centenar de recomendaciones. Hubo una primera selección, pues bien porque se repetían conceptos, bien porque el sustento bibliográfico no nos parecía de una evidencia suficientemente potente como para recomendarlo en este manual. El caso es que se fueron eliminando y al final nos marcamos el objetivo de hacer un manual de unas 70, 75 fichas, que así es como se ha quedado, porque me parece que en total son 71 o 72. ¿No? Sí queríamos que todas fuesen bastante homogéneas, por tanto que todas tuviesen los mismos apartados, ¿no? Donde existiese un título que siempre debería empezar por no hacer. Yo sé que gramaticalmente o sintácticamente puede resultar incómodo de escuchar algunos títulos porque no es fácil construir una frase empezando siempre por no hacer, pero era la clave del proyecto, ¿no? Y por eso incluimos también un título alternativo o explicativo, porque a veces el título no hacer podía ser complicado de entender, ¿no? Debía incluir Agustín, una foto, debía incluir un apartado de justificación, un apartado de fundamentación clínica, una conclusión y, por supuesto, una bibliografía. Agustín, creo que no se Sí. está viendo la pantalla. ¿Estás ¿No? compartiendo pantalla ahora mismo? Sí, Pues es que no la estamos viendo. me cachis en la mar. ¿Desde el principio? Creo que no. Por suerte explicas muy bien. Menos mal que me habéis avisado. A ver, ahora sí. Bueno, menos mal. Pues perdonad. Nada, Bueno, nada, nada. la explicación tampoco requería que tuviese una presentación delante. Ahora quizás sí, que voy a explicar un poquito más el apartado que me encargué yo, que es el de las úlceras de etiología venosa, donde participamos junto conmigo el doctor Rodrigo Rial Orcajo, que es el expresidente del capítulo español de filología y que ahora es vicepresidente de la Unión Internacional de Linfología, de Flebología y Linfología, de la UIP, la doctora Cristina Feijóo, que es secretaria actualmente del capítulo español de filología, y Joaquín de Haro, que es miembro del comité científico. Bien, dentro del campo de la etiología venosa, inicialmente llegamos a alcanzar unas 12 recomendaciones y nos pasó un poquito como lo que decía al principio, y es que algunas recomendaciones podían sonar un poquito repetitivas, otras quizás no tuviesen el sustento bibliográfico que nos hubiese gustado. Al final llegamos a redactar 9 recomendaciones y tuvimos que desechar una porque no nos acababa de convencer. Nos hemos quedado con 8 recomendaciones, que son las que aparecen en el manual, ¿no? Sí os quiero decir, que lo he comentado antes, que la úlcera vascular como diagnóstico no existe. Creo que debemos tener claro que podemos llamar a una úlcera de etiología venosa, podemos decir que una úlcera es isquémica, podemos decir que una úlcera es diabética, pero no pongamos el diagnóstico de úlcera vascular porque eso no tiene ningún sentido. Debemos acostumbrarnos a darle el apellido correcto. Es como el reuma, ¿no? El reuma realmente no existe. Uno podrá tener artritis reumatoide, artrosis gotosa, pero el reuma como tal no es un diagnóstico médico, ¿no? Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Como la vena aorta, si me permitís, la vena aorta tampoco existe. Aprovecho esta tontería porque en una reunión que estuve hace poco de la Sociedad Portuguesa de Cirugía Vascular, donde me habían invitado, estaba preparando la ponencia y quería hacer esta pequeña broma también y puse en el traductor de Google a ver cómo se decía vena aorta en portugués. Y el mismo traductor de Google me decía en portugués, perdona, pero la aorta no es una vena, es una arteria. Así que hay gente que lo sabe mejor que los pacientes. Bueno, nos quedó claro a los 4 autores de este bloque que había una serie de aspectos que debían remarcarse especialmente, ¿no? Independientemente de que cada ficha tuviese su título particular, como bloque, como capítulo, queríamos dejar claras algunas cosas. La importancia del ecodoppler, fundamental en la valoración de la enfermedad venosa crónica, la importancia de la compresión, la indicación de cirugía del sistema venoso superficial, que luego veremos como ficha independiente, y muy importante también el estudio y tratamiento del sistema venoso. De tal manera
que nos hemos basado en determinada evidencia científica y la que más hemos utilizado es nuestra guía clínica última de la Sociedad Europea de Cirugía Vascular del año 2022. Es la referencia que más sale en nuestras recomendaciones. Es cierto que en el 2023 salió la guía americana, ya no nos dio tiempo a incluirla en este proyecto, pero son guías que se parecen muchísimo. Hemos utilizado también algunos consensos internacionales con gente de mucho nivel, como Rabe, el malogrado Hugo Pars, que falleció hace unos meses, y nos hemos servido también, por supuesto, de consensos o publicaciones clásicas para los cirujanos vasculares, sobre todo para la flebología, como el Vein-Term o los referentes a la clasificación CEA. Aquí os presento dos fichas, dos recomendaciones de no hacer que están un poquito relacionadas. Por un lado, no hacer estrategias de tratamiento de úlceras venosas sin un estudio ecodoppler, esto es básico, ya no solo en la valoración de la úlcera venosa, cualquier estadio de la enfermedad venosa crónica debe estudiarse con un ecodoppler venoso. Y la otra es no hacer estudios de ecodoppler venoso de miembros inferiores incompletos en pacientes con sospecha de úlcera venosa. Y es que debemos analizar el sistema venoso superficial, debemos analizar las perforantes y debemos hacer un estudio del sistema venoso profundo, ¿no? Por lo tanto, de todo esto nos tiene que quedar claro que ante un paciente con una úlcera venosa, ecodoppler completo es fundamental, ecodoppler venoso completo. ¿Y esto por qué? Pues porque hay otra recomendación, que esto sí que ha cambiado fundamentalmente en nuestra práctica diaria, y es no hacer demoras en la cirugía del sistema venoso superficial solo por la existencia de una úlcera venosa. Os parecerá un poquito complicado el título, pero os lo resumiré. Yo cuando me formé, paciente que tenía una úlcera venosa, aunque tuviese una clara insuficiencia del sistema venoso superficial, una insuficiencia o una incompetencia del eje safeno, simplemente por el hecho de tener la úlcera abierta, se le desestimaba para cirugía, ¿no? Tranquilo, cuando la úlcera esté cerrada, entonces lo operaremos. Claro, esto basado en un contexto donde la cirugía convencional, la cirugía de la safenectomía era la única opción, pues hasta cierto punto podría tener cierto sentido, ¿no? No hacer heridas en una paciente o sea, incisiones en un paciente con heridas abiertas, ¿no? Pero enseguida nos dimos cuenta que no tenía ningún sentido, sobre todo con las técnicas endovasculares. Bien, pues no ha sido hasta hace poco que la guía clínica que os he comentado antes ha incluido esta recomendación donde en pacientes con úlcera venosa hay que intentar cerrar ese reflujo venoso, ese punto de fuga venoso, cuanto antes. No solo para acelerar la cicatrización de la úlcera, sino porque se ha demostrado que además reduce el riesgo de recidiva. Y eso ya sabéis que en las úlceras venosas es muy importante. Y por último, no se trata de comentaros aquí todas las recomendaciones, he querido remarcar estas 4. Otra muy importante, yo creo, no debemos olvidarnos que el gold estándar en úlcera venosa es la terapia compresiva. No hacer, por tanto, terapia compresiva inferior a 40 mililitros de mercurio si la úlcera está activa y no hay contraindicación. Con esto de la contraindicación, probablemente cuando nos comenten las úlceras de origen arterial nos aclararán alguna cosita. Ya sabéis que si existe, por ejemplo, una patología arterial de base, pues hay que ir con más cuidado y depender un poquito del índice distal. Pero en líneas generales, quitando esa salvedad, está demostrado que la compresión debe superar los 40 mililitros de mercurio para conseguir una más rápida cicatrización. Es cierto que son pacientes donde una media de compresión clásica no se la pueden poner, pero hoy en día existen sistemas como sistemas de compresión multicomponente, que es realmente lo que sale en las guías clínicas, o sistemas inelásticos con velcro, que son muy útiles en estos casos. Y nada más, no os quería decir nada más. Muchas gracias por vuestra atención y espero que el manual os guste y os pueda resolver algunas dudas. Muchas gracias. Bueno, yo me voy a presentar, ya me han presentado. Lo primero de todo es de agradecer a todo el mundo, a los participantes, el gran número realmente de participantes que hay hoy viendo esta webinar. Gracias al doctor Daniel Chaverri presidente, por llevar a cabo y que esto al final viera la luz. Y muchísimas gracias al doctor Arroyo también, pues, por coordinar todo un equipo de equipos de autores y tal. Voy a poner para compartir la presentación.
esta presentación, que es el primer capítulo, y que ahora dentro de un momentito os... A ver si podemos verlo, si no me decís algo. ¿Vale? De momento no la veo. Ya se ve, Loli. Sí, yo no... Sí. A vosotros no os veo. A ver. Ahora, es que va un poquito como más lento mi ordenador. Vale, voy a ver si... Vale. Bueno, pues voy a intentar apresurarme para que cumplamos un poquito de tiempo. Ya me han presentado, soy una enfermera que tiene más de 30 años de... Soy una enfermera de práctica avanzada que tiene más de 30 años de trabajo asistencial y que está trabajando en el tema de las heridas desde el año 97. Soy coordinadora de una unidad de heridas y vamos a entrar en el capítulo. Este capítulo número 1, que se trata del abordaje genérico, es un abordaje que se puede realizar en cualquier herida con la independencia del diagnóstico de su etiología. Como bien ha comentado el doctor Arroyo, somos dos coordinadoras de este capítulo y no quiero dejar de nombrar a todos los autores de este equipo, que es Miguel Ángel Mellado, Andreu Jaume Rigo, José Luis Lázaro, Xavier Cabezuelo y Nuria de Argila. Bien, este capítulo dispone un formato de 19 recomendaciones genéricas que nos hemos repartido entre ambas coordinadoras y que he realizado una selección de ellas como muestra de un botón, pues para que veamos un poquito cómo hemos hecho estas fichas del abordaje genérico. Vamos a hablar de la recomendación número 1, que nos dice no hacer curas con apósitos semioclusivos sin una buena higiene de la herida previa. No hacer sangrar activamente con intencionalidad de hacerlo sobre el tejido de granulación para favorecer la cicatrización. Y he unificado estas dos recomendaciones, la 7 y la 8, porque haré una respuesta conjunta para ellas y habla de no hacer cultivos de heridas de manera indiscriminada y no hacer preferentemente esos cultivos con frotis de superficie. Bien, entramos dentro de la primera recomendación. Esta primera recomendación, que habla de realizar una higiene previa de la herida, nos respondería el por qué debemos lavar las heridas. Aquí abajo ya vemos una serie de literatura actualizada en la que nos explica y nos justifica y nos fundamenta clínicamente el motivo, y es que hay que hablar del concepto de higiene de la herida. En el 2020 se publica en la Journal of Wound Care un documento, un suplemento, que es un consenso internacional de expertos en el que nos pone de manifiesto el tema de la higiene de la herida. Esta higiene de la herida está enfocada y dirigida a combatir lo que es el biofilm. Ya sabemos, el biofilm es toda una placa de diferentes microorganismos, pueden ser diferentes bacterias en una membrana de polisacáridos, y que se ha descubierto y se ha evidenciado en la trayectoria científica últimamente en que tenemos biofilm, presencia de biofilm en todas o prácticamente la mayoría de las heridas complejas o en las úlceras. Esta estrategia de combate pasa por 4 fases. Sería la fase número 1, que se trataría de realizar una limpieza de la herida y de la piel perilesional. Una limpieza, están hablando de productos surfactantes, productos con pHs equilibrados, que sean decantados hacia la acidez, puesto que en un medio ácido no proliferan, hay más dificultad de proliferar los microorganismos. Por otro lado, la fase 2 habla del desbridamiento de tejidos desvitalizados, desbridamiento de sustancias, de detritos, de cuerpos extraños, retirada de todo aquello que no tiene que estar en un lecho para que funcione bien. También nos habla de algo importante, del acondicionamiento de los bordes. Los bordes de las heridas también tienen detritos, también en ocasiones se comenta de que tejidos de granulación que no son en buen estado también es preciso desbridarlos y acondicionarlos, porque la herida en parte también cierra desde los bordes, ¿no? Y la aplicación de productos, esta aplicación de productos que recoge, pues entre cura y cura, la actuación sobre las bacterias, ¿no? Para eliminar y bajar esa carga bacteriana. En conclusión, es necesaria esta higiene de la herida para combatir este biofilm y que el proceso de cicatrización pueda continuar bien. Simplemente unos pequeños pinceladas de imágenes en los que se puede ver cómo cambia el aspecto de una herida en el mismo día cuando se aplica esta higiene de la herida, este lavado, esta pequeña retirada de queratosis, de costras, porque podéis pensar perfectamente que esta pierna, que es la misma de un lado y de otro,
previo a la higiene y después de esa higiene, los materiales que apliquemos no pueden actuar de la misma forma sobre estos lechos con biofilms que en estos lechos limpios, ¿no? Esta otra imagen en la que es preciso, pues para terapias o lo que sea que apliquemos como terapéutica, estos lechos necesitan estar bien. Bueno, pasamos a la recomendación 6, en el que nos dice no hacer sangrar activamente a las heridas. ¿Por qué no es bueno hacer sangrar? Esto es un mito que se decía, bueno, tenemos que hacer sangrar para activar esa cicatrización. Bueno, hay mucha literatura que nos dice que esto no es así, que realmente la justificación, sabemos que el desvidamiento es necesario, un desvidamiento frecuente es efectivo para activar esa cicatrización, pero un desvidamiento un desvidamiento de tipo más quirúrgico o mecánico sobre un tejido de granulación maduro puede dañar este tejido. Los vasos, ese desvidamiento continuo va rompiendo vasos, va destrozando lo que es la angiogénesis, es la neoangiogénesis, y esto provoca una respuesta inflamatoria que lo que va a hacer es impedir que migren celularmente y se retrase el proceso de cicatrización. Como conclusión, haremos desvidamientos de forma rutinaria siempre que sea preciso, pero lo suspenderemos ante la aparición de este tejido de granulación maduro. Como último, estas dos recomendaciones, la 7 y la 8, de no hacer cultivos de manera indiscriminada y preferentemente que no sean de frotis de superficie. Responderían también ampliamente a este par de preguntas en las que alguien podría decir, oye, si yo cojo un hisopo y recojo una bacteria de un cultivo y sale esa bacteria, pues oye, pongo un antibiótico y ya evito que incluso hasta que se llegue a la infección o tenga otras complicaciones. Esto es un error que ampliamente la literatura nos lo demuestra y nos justifica, puesto que las heridas abiertas, simplemente por el hecho de estar abiertas y estar expuestas al medio ambiente, tienen pues bacterias, pueden tener bacterias, y la literatura nos dice que las úlceras y las heridas complejas, además de contaminadas, pueden estar colonizadas. Podemos tener presencia de microorganismos. Y así pues, el aislar una bacteria en un cultivo no es sinónimo de infección, y además esa relación huésped-patógeno no siempre conduce al desarrollo de la infección, puesto que hemos hablado también del tema del biofilm, que no sería una infección. Y que la microbiología que tenemos por la superficie de la herida no siempre tampoco se refleja con el microorganismo que internamente en la profundidad de la herida ha podido provocar esa infección. Como conclusión, decir que clínicamente no deberíamos pautar antibióticos si clínicamente no tenemos, pues eso, una infección presente. Y que el uso de antibióticos sabemos perfectamente que es un problema mundial de resistencias, con lo cual estaría bien seguir esta recomendación. Ya sabemos que el frotis no sería el método de primera elección, y que el cultivo de la herida no puede sustituir completamente al juicio clínico, por lo que además el método de estándar de oro de realizar cultivos sería la biopsia o el curetaje del tejido. Este apartado, este capítulo, te daría una pincelada de muchas otras posibles preguntas que nos podíamos hacer, y nos puede responder el por qué, por ejemplo, los apósitos de plata no puedo utilizarlos más de 15 días, o sí, o si realmente existen toxicidades sobre estos materiales. Si la cura en ambiente húmedo es posible realizarla en todas las etiologías de las heridas, sean venosa o isquémica, pues todo esto, para contestarlas, os vais a tener que leer el documento que estamos continuamente explicando. Pues por mi parte, muchas gracias y damos paso a la siguiente presentación. Bueno, enhorabuena, Loli, muy bien, muy interesante tu presentación. Bueno, a ver si puedo compartir pantalla ya ahora mismo. A ver. Bien, perfecto. Bueno, en primer lugar, como no, dar las gracias a la Junta Directiva, a SEGE, realmente. Gracias, Daniel, por todo este impulso nuevo. Realmente vemos que realmente siempre subimos escaleras y los nuevos peldaños siempre son más altos, y gente con ganas de lanzar proyectos pues, como este pues, son una maravilla.
Cómo no, Agustín, por liderar este proyecto, ¿no? O sea, es un placer contar con gente, cirujanos vasculares, ¿no? Que apoyan la sociedad y con su gran experiencia, pues ayudan a que vaya mejorando día a día. Y por mi parte es un placer y estoy encantado poder haber participado en una guía, más que nada porque no solamente los títulos que puedes leer, sino los autores. O sea, realmente hay un listado de autores que todos los nombres los conoces. O sea, son gente que son referentes en su campo y que realmente, solo por saber lo que dicen, apetece leerla. Yo creo que es una cosa muy interesante. Y creo que hay una frase que puede resumir y enfatizar un poquito lo comentado por el doctor Arroyo Bielsa, ¿no? Agustín, el primum non nocere, ¿no? Que se traduce en el castellano como primero no hacer daño y que es un remanente de este pasado lejano que probablemente se originó con Hipócrates. Y esta locución, pues, es uno de los principales preceptos, pues, que todo estudiante de medicina aprende desde el primer día. Y en la práctica, esto debería recordar al personal sanitario que debe considerar los daños que sus acciones pueden provocar. Y estas guías no hacer, pues cumplen justamente con este principio. Intentan desterrar muchas conductas que se realizan de forma sistemática, pues sin un aval científico, y que no aportan una mejora y, lo peor de todo, pueden implicar un perjuicio al paciente. Así que estas recomendaciones breves, que son muy fáciles de leer, pues hacen que seguramente cambiemos conductas que todos en nuestro día a día, pues tal vez hacemos mal, pero por una herencia, ¿no? Porque lo hemos aprendido así, siempre se ha hecho así, y yo creo que estas frases pueden ayudar. Cómo no, pues me gustaría destacar el papel de los grandes colaboradores que han contribuido en este capítulo, ¿no? No dejan de ser la punta del iceberg de los grandes expertos que han participado en los capítulos de este documento, pero hay que decir que en el capítulo de úlceras vasculares, de teología arterial, que me ha tocado coordinar, pues he tenido la suerte de contar con grandes referentes de la cirugía vascular, como son Carlos Esteban Gracia, Andrés García León o Alejandro Rodríguez Morata, a quien no puedo dar nada más que gracias por su participación, ¿no?, altruista por desarrollar un proyecto como este. Bien, como ejemplos cogeremos 3 reflexiones no hacer de este capítulo y empezaremos por no hacer terapia compresiva en pacientes con úlcera y un índice tobillo-brazo menor de 0,6. Y esto yo creo que recoge un poco el guante que lanzaba Agustín, ¿no?, de la importancia de la compresión, pero saber cuándo se hace esta compresión. Pues bien, la indicación principal de la terapia compresiva en las heridas de la pierna, pues, es en el tratamiento y prevención de la úlcera venosa, y es donde presenta el mayor nivel de evidencia y la mayor recomendación. Pero se ha objetivado que, con independencia de la causa de la úlcera, pues la terapia compresiva parece ser un buen tratamiento antigravedad y antiinflamatorio para cualquier herida de la pierna. Se ha objetivado un beneficio extra que mejora el flujo arterial con reducción del edema. Y esto incluso se ha visto en pacientes con arteriopatía periférica, pero aquí entraremos en el detalle. Existen una serie de contraindicaciones, como son la insuficiencia cardíaca descompensada, ¿no? Cuando tengamos esta situación, pues la terapia compresiva, pues, debe ser extremadamente prudente y prohibida. Cuando tengamos una alergia confirmada al material de compresión, no podremos aplicarlo en el paciente. También es evidente que si tenemos un trayecto de un bypass superficial y esta compresión puede comprometer el flujo y generar una trombosis, pues también tendrá una contraindicación. También lo sería la neuropatía diabética grave y la pérdida de sensibilidad del paciente, ya que esta compresión el paciente no puede percibirla si es dañina y podemos encontrar sorpresas bajo el vendaje. Esta fotografía no es una excepción, es algo que llego a ver con relativa frecuencia. Y hay que tener en cuenta que la terapia de compresión es muy útil, pero también puede implicar, pues, la pérdida de una extremidad. Siempre hay que valorar este riesgo-beneficio. ¿Por qué digo esto? Pues porque tenemos que tener en cuenta justamente este detalle. Y este detalle es que en la enfermedad oclusiva, enfermedad arterial oclusiva por isquemia crítica, realmente esta terapia de compresión puede ser beneficiosa, pero tenemos que tener en cuenta que si el paciente no presenta pulsos, un ITB menor de 0,6 será una contraindicación, al igual que una presión en el tobillo menor de 60 milímetros de mercurio, una presión en el primer dedo menor de 30 milímetros de mercurio o una presión transcutánea de oxígeno menor de 20 milímetros de mercurio. Como forma sencilla, hay que saber que siempre cuando hagamos compresión lo más fácil es tocar pulsos. Y si el paciente presenta pulsos, tenemos un valor predictivo del 98% de que no tiene un compromiso isquémico. Así pues, podemos realizar una compresión con más garantías y seguridad. Bien,
Tendremos una contraindicación relativa, que sería la inmovilidad y una arteriopatía periférica con un ITB mayor de 0,6, pero se ha visto que el uso de vendajes con alto índice de rigidez y presiones con menos de 30, añadiendo una dorsiflexión plantar, pues no solamente son seguros, sino que también pueden mejorar el edema y la perfusión arterial de esa extremidad. Así que puede haber una buena utilización de estos vendajes en este tipo de pacientes. Como conclusión, pues podemos decir que el uso de la terapia compresiva pues presenta un beneficio para mejorar el flujo arterial, reduce el edema y es segura en los pacientes con arteriopatía periférica. Pero tenemos que tener en cuenta estos puntos comentados, ¿no? La presencia de pulsos nos tranquiliza, pero si no, tenemos que conocer el ITB, las características de los vendajes que aplicamos, el grado de elasticidad y, eso sí, hacer un seguimiento exhaustivo de este paciente, detectar dolores, molestias e ir revisando, porque una lesión que perdura en el tiempo pues puede generar una complicación grave para este paciente. La segunda recomendación no hacer que tendremos pues será pues no hacer una revascularización indirecta en isquémicos con lesiones tróficas. Si es factible, hay que analizar el angiosoma isquémico. Suena un título muy espectacular y creo que solamente lo entienden cirujanos vasculares así de sopetón. Pero esto lo que viene a decir es que describe un concepto que es el angiosoma. ¿Y qué es un angiosoma? Un angiosoma no es más que una división anatómica tridimensional que corresponde a cada territorio que está irrigado por una arteria y tiene un drenaje por una vena. Así que tenemos que imaginarnos que la extremidad tiene diferentes angiosomas y donde esté localizada esa herida en ese angiosoma, habrá una arteria concreta que sea la que nutra esa zona. Es un concepto anatómico, no fisiológico. Para entenderlo también tenemos que entender el concepto de revascularización. Existe la revascularización directa cuando tratamos la arteria que está enferma, que es la que nutre ese angiosoma concreto, y hablamos de revascularización indirecta cuando tratamos una arteria que no nutre ese angiosoma, pero consideramos que existen comunicaciones por circulación colateral con esa arteria nutricia del angiosoma y la sangre, aunque no llegue por autopista, puede llegar por carretera comarcal, ¿no? Es el típico ejemplo que pongo. La importancia de la revascularización directa es lógica. Entendemos de que si tratamos la arteria que nutre directamente este angiosoma, pues la evolución de la herida va a ser mucho mejor. En cambio, entendemos también que una revascularización indirecta pues puede ser menos eficaz, porque depende de unas conexiones que a veces no pueden estar establecidas y podrá llegar una menor cantidad de flujo a esa lesión para favorecer su cicatrización. Podemos concluir, por tanto, sobre todo si aplicamos estrategias endovasculares, que es para lo que utilizamos más el concepto de angiosoma, que en paciente con isquemia y lesiones tróficas debemos intentar hacer todos los esfuerzos por llevar un flujo al tronco que nutre ese angiosoma, una revascularización directa. Y dejar como segunda opción la revascularización indirecta, siempre y cuando sea posible, porque muchas veces no es lo factible, pero la intención siempre tiene que ser intentar asegurar el tiro llevando sangre a la que puede garantizar la cicatrización de la lesión. Para finalizar, pues presentaré una tercera reflexión del no hacer, que sería el no hacer colgajos pediculados en úlceras isquémicas profundas como primera lección. Cuando tengamos una úlcera correctamente revascularizada, pero veamos que el tejido de granulación y la epitelización tiene una evolución tórpida y no favorece esa cicatrización esperada, pues puede surgir en mente el intentar realizar un colgajo pediculado. Un colgajo pediculado no es más que un injerto de piel y músculo con una arteria y una vena nutricia, que puede ser próximo a la lesión o bien de otra parte del cuerpo. Normalmente suele pensarse en él cuando hay un lecho de hueso expuesto o un tendón no resecable por el motivo que sea. Entonces, cubrirlo puede ser la mejor opción. Pero debemos tener en cuenta una consideración especial en los pacientes isquémicos. Cuando tengamos un paciente que hayamos tratado una arteria enferma, hemos de pensar que la arteriosclerosis no es una enfermedad aislada, afecta a todas las tuberías por igual. Por tanto, es muy probable que esas arterias distales, que nutren también este colgajo, estén enfermas. El intentar plantearse extraer un colgajo de otra zona o otro territorio puede incrementar la morbilidad y la duración de la intervención, donde son pacientes con muchas patologías de base que probablemente le puedan complicar la evolución.
Así pues, cuando tengamos pacientes de este calibre, hay que contemplar opciones de colgajo de piel no vascularizado como opción inicial, es decir, injertos en sello, injertos mallados, donde no requiere un pedículo vascular que lo nutre. Así pues, podemos concluir que no se debe considerar el colgajo pediculado como primera elección, aunque la úlcera sea extensa y profunda, si es posible conseguir una granulación por otros métodos habituales. Sin más, solamente comentar que no es el fin, que esto es una pequeña introducción de muchos más no hacer, que si queréis acabar de completar, pues os recomiendo leer el libro. Un placer enorme. Bueno, creo que ahora me toca a mí. Vale, después de las explicaciones que me habéis visto hasta ahora, intentaré estar a la altura. Voy a compartir pantalla. Para los que no me conocéis, yo soy Xenia Garrigós, soy cirujana plástica y aunque he estado muchos años en la sanidad pública, he ido centrando mi labor en el Instituto Kuhlmann a nivel de reconstructiva. Bueno, aquí, por aquí. Es... Estoy compartiendo pantalla. Sí, sí, sí lo compartes. Vale. Pues eso. Y nada, ya hace algún tiempo que empecé a trabajar en el Instituto Kuhlmann y allí básicamente lo que hago es centrarme en la úlcera por presión. Sí que es verdad que ahí estamos muy centrados en las úlceras por presión de pacientes con lesión medular, pero llevando tantos años como he pasado también en la sanidad pública y sabiendo que al final no hay tantas diferencias en las personas con movilidad reducida, sea la causa que sea, pues por eso he contado con gente de este mismo instituto que tienen un altísimo nivel, como la doctora Vallés, que es médico rehabilitador, y Elena Hernández, que es una enfermera con una larguísima trayectoria en el mundo de las úlceras por presión y de pacientes con movilidad reducida, tanto sea por daño medular como neurológico. Voy a enseñaros un poquitín lo que hemos hecho en nuestro capítulo. Aquí podéis ver, estos son los apartados que hemos escogido y de estos que podéis encontrar en la guía, voy a centrarme en los 3 que nos ha parecido a nuestro equipo, en los que probablemente tengan quizás más interés, aunque para mí todos son súper importantes, pero sobre todo, no hacer que el paciente se deje en superficies inadecuadas, no hacer tratamientos de las úlceras que no estén dirigidos únicamente a la úlcera sin considerar la causa y no hacer pruebas de imagen innecesarias. Empezando por el primer, bueno, antes que nada, aquí podéis ver 2 de las principales revisiones que hemos utilizado, aunque la bibliografía podéis encontrar en la guía es bastante más extensa. Y empezando por la primera que comentaba, no hacer que el paciente se esté en superficies inadecuadas. Parece una cosa muy obvia y muy básica, pero evitar el uso de superficies inadecuadas para el alivio de la presión es algo crítico y que muchas veces no se le da la importancia suficiente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es importante? Y es que cada vez está aumentando la esperanza de vida. Esto está llevando a un envejecimiento de la población y un aumento de las personas con necesidades, con enfermedades que causan discapacidad física. Esto hace que aumente cada vez más el riesgo de lesiones relacionadas con la dependencia y por eso es crítico tener una formación continuada en la prevención de las lesiones por presión. ¿De acuerdo? Aquí podéis ver un poquito lo que os vais a encontrar en este capítulo, pero sobre todo hay que tener en cuenta que los efectos de la presión sobre los tejidos están determinados por la magnitud, pero también por la duración de la presión y por la capacidad de los tejidos de soportar esta presión, con lo cual es crítico en personas con movilidad disminuida tener superficie de apoyo adecuadas y además una postura corporal adecuada, ¿de acuerdo? La elección de las superficies de presión de protección siempre tiene que ser individualizada. No podemos tener un colchón antiescaras estándar sin más. No podemos no tener en cuenta el cizallamiento. No podemos no tener en cuenta si esta superficie va a dar más calor y a provocar más humedad. Con lo cual, siempre hay que tener en cuenta
una cantidad de factores específicos de cada paciente y no asignar al azar simplemente la superficie solo porque es la que tenemos en el hospital o simplemente en domicilio porque el paciente ha decidido irse a la ortopedia y comprar el primer colchón o la primera silla de ruedas que el ortopeda ha decidido recomendarle sin ningún tipo de guía. Eso lo que nos lleva es a pensar que la formación por parte de los profesionales que tenemos de estos pacientes para poder asesorar tanto a la gente en su domicilio como a los propios centros sanitarios a la hora de comprar superficies que reduzcan la presión es fundamental. Porque si una cosa está clara es que las úlceras por presión se pueden evitar, con lo cual es labor nuestra asegurarnos de que no haya más úlceras por presión. ¿De acuerdo? Por eso hay que fomentar el conocimiento por parte de todos los profesionales de las distintas superficies reductoras de presión y además tener conciencia de que aplicar superficies inadecuadas puede tener consecuencias nefastas. Otro apartado del que os voy a hablar es el no hacer tratamientos de la úlcera por presión dirigidos únicamente a la úlcera sin considerar la causa. Y esto es porque pasa muy a menudo, que nos encontramos a compañeros que dicen, la úlcera no evoluciona correctamente. ¿Qué le pongo? ¿Qué cambio la cura? Vamos a probar más productos. Hay muchos productos para curas, pero no podemos olvidar que dentro del tratamiento de las lesiones por presión, el tratamiento tópico es una parte que nos va a ayudar, pero el tratamiento fundamental es, lo primero, detectar la causa y ver si es tratable o evitable, o si podemos hacer algo para reducir la presión que ha causado esa úlcera. Y lo segundo, súper importante también, controlar los factores intrínsecos del paciente que lo hacen más vulnerable, como puede ser la diabetes, la patología arteriosclerótica, la nutrición, el tabaco y todos los demás que podéis encontrar en la guía mucho más detalladamente. Si no tenemos estos dos puntos controlados, ya le puedes poner agua de Lourdes a la úlcera que nunca va a mejorar. Y a veces, si estos dos puntos no son controlables, quizás las expectativas tienen que ser ir a dar confort a un paciente que a lo mejor es muy anciano o tiene un problema ya en fase terminal y lo que vamos a buscar es una cura de confort, pero asumiendo que esa úlcera no va a curar. Entonces, siempre hay que tener, perdón, me voy para atrás. Siempre hay que tener en cuenta a la hora de valorar la movilidad y la actividad de los pacientes, cuál es la causa de inmovilidad y también si está asociada a una falta de sensibilidad. No es lo mismo un paciente que tenga sensibilidad que uno que no lo tenga. Y por tercera, y muy importante, si la causa de la inmovilidad es reversible o no. Y evidentemente, ante localizaciones atípicas, siempre hay que revisar sondas, CPAPs y otros dispositivos que también son muchas veces causantes de lesiones por presión en nuestros pacientes. Más allá de eso, siempre hay que hacer una valoración de las patologías de base en todos los pacientes con riesgo de desarrollar úlceras por presión. ¿De acuerdo? No solo las patologías de base, sino el estado de salud y mental. Y ver, sobre todo, si tienen algún tipo de desnutrición, algún tipo de alteración de los parámetros analíticos que nos van a hablar como de anemia o de falta de proteínas. ¿De acuerdo? Esto es súper importante. Todos los pacientes con úlceras por presión, por lo menos si algunos tipos de úlceras, debieran ir con suplementos de proteínas, siempre y cuando el riñón los pueda tolerar, porque si no tenemos ladrillos para construir, un paciente anémico sin proteínas no va a poder construir, no va a poder curar ninguna herida, por más que le pongamos el mejor apósito del planeta. Entonces, ante una lesión por presión siempre tiene que haber una analítica general, ni que sea para poder tener una idea de cómo está el paciente de base, más allá de la úlcera. Y con eso solo quiero describir con esta idea, que está más desarrollada en el capítulo, pero bueno, que siempre se puede buscar alguna forma de eliminar la presión. Hay 1000 dispositivos en el mercado para conseguir realizar cambios posturales, hay sillas que basculan, hay colchones con distintos tipos de dispositivos, no solo el colchón antiescaras básico o el colchón base, hay muchas cosas y hay que intentar buscar la más adecuada para cada paciente
un buen control de las patologías de base y un óptimo control del estado nutricional. Y esas son las bases del tratamiento de las úlceras por presión. Y para acabar, no hacer pruebas de imagen innecesarias. Muchos pacientes a los que les han hecho resonancias magnéticas, muchas pruebas que además han supuesto a veces auténticas torturas para los pacientes y que al final acaban diciendo que hay una probable osteomielitis, cuando todas las úlceras por presión que tengan presentan siempre cierto grado de osteitis o osteomielitis a nivel de la prominencia ósea afecta. Todas. Y además está demostradísimo que ninguna prueba de imagen es capaz de demostrar al 100% una osteomielitis. Es imposible diferenciar por imagen una osteomielitis de una osteitis. Con lo cual, ¿para qué vamos a realizar pruebas de imagen que no van a cambiar nuestra actitud terapéutica? El tratamiento de las úlceras por presión vendrá determinado por el tipo de tejido que presenta la úlcera, si hay estaciones habrá que desviarlos, y si el paciente es candidato a una cirugía o no. Úlceras por presión en pacientes muy ancianos no les vamos a hacer un trabajo de cobertura de esa úlcera, con lo cual, ¿para qué vamos a hacer una resonancia para ver si tiene una osteitis, una osteomielitis que ya sabemos que seguro que sí que tiene? Y si el paciente no está séptico, no vamos a dar tratamientos antibióticos en base a la osteomielitis diagnosticada con la resonancia si luego no vamos a cubrir ese hueso. Porque al final, todas las úlceras, como muy bien decía Loli Hinojosa, están con lo mismo colonizadas por bacterias y entonces eso no quiere decir que tengamos que dar tratamientos antibióticos basados en pruebas de imagen. ¿De acuerdo? Aquí podéis ver un poquitín lo que vais a encontrar. Solo haríamos pruebas de imagen en caso de que tengamos un paciente con clínica séptica clara, que tenga fiebre, que tenga realmente leucocitosis, que tenga parámetros analíticos y físicos de un foco séptico y la haríamos básicamente en caso de que la úlcera esté limpia para descartar otros focos de infección. No para determinar si la úlcera que estamos viendo, que ya estamos desheridando, que ya estamos tratando, tiene o no tiene una osteoitis o una osteomielitis. Entonces, en estos casos está visto que la prueba que mejor funciona sería el PET-CAT. Pero ya os digo, es muchas veces para buscar otros focos sépticos ante una úlcera que ya la estamos limpiando y desinfectando. Porque el tratamiento que vayamos a hacer de esta úlcera no va a cambiar por más pruebas de imagen que hagamos. Una exploración manual de la úlcera nos permitirá determinar mucho mejor cualquier trayecto fistuloso que pueda haber. Y todo el tejido que esté desvitalizado en una úlcera por presión hay que eliminarlo, con lo cual el desvitalizamiento que vamos a hacer será el mismo, tengamos o no tengamos pruebas de imagen, o sea, todo lo que está muerto lo vamos a quitar. ¿De acuerdo? Y con esto ya acabo. Y nada, os animo a que veáis o adquiráis la guía No Hacer, que realmente ha sido un esfuerzo muy grande por todos los colaboradores y realmente el resultado creo que ha sido excepcional. Bien, pues buenas tardes a todos. Creo que me toca a mí terminar la sesión de presentaciones de esta tarde. Voy a compartir mi pantalla y siempre con la intriga de que se comparta adecuadamente y que la podáis ver. Bueno, en primer lugar, presentarme. Mi nombre es José Luis Lázaro, yo soy profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid y jefe de la unidad de pie diabético allí en la Clínica Universitaria de Podología. También soy director del grupo de investigación de pie diabético en la Universidad Complutense y en el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico San Carlos. Y bueno, miembro de algunos board de asociaciones internacionales. Y también, bueno, pues tengo que decir que hace ya muchos años iniciamos un proyecto que afortunadamente se ha extendido en España sobre el modelo TransFlow que iniciamos con el doctor Enrique Curas en el Hospital Quirón Pozuelo en Madrid sobre el concepto de atención del pie diabético. También agradecer en este sentido a la iniciativa, a Agustín Arroyo por la iniciativa en el desarrollo del documento, Loli Hinojosa y María Jesús Amaniego por contar conmigo e invitarme, y también a Daniel Chavarri por invitarme esta tarde a este webinar de presentación. Bueno, yo creo que el documento ya se ha explicado previamente. En el capítulo en el cual yo he trabajado es el capítulo que trata de las úlceras de pie diabético, y yo he elegido la explicación de 3 qué no hacer en relación a 3 errores frecuentes que se producen en los pacientes, tanto en el diagnóstico como en el abordaje en los pacientes con úlceras de pie diabético.
El primero de ellos lo he combinado porque realmente están relacionados, que es el no hacer diagnóstico o descarte de una úlcera isquémica en un paciente con diabetes basándonos exclusivamente en el índice tobillo-brazo, que es uno de ellos, y lo he relacionado con no hacer curas locales en un ceratepia diabético sin haber realizado una evaluación vascular previa, porque obviamente están relacionados. ¿De dónde viene esta recomendación? Bueno, pues evidentemente la enfermedad arterial periférica tiene diferentes patrones dependiendo de los factores de riesgo que producen o que la desarrollan. Sabemos que en el caso de la diabetes mellitus es una enfermedad arterial sobre todo infragenicular y el problema que tenemos con estos pacientes es que se asocia frecuentemente a calcificación arterial. Aquí tenemos que enfrentarnos a que rutinariamente el gold estándar de diagnóstico no invasivo de la enfermedad arterial periférica en general es el índice tobillo-brazo, pero sabemos que los pacientes con pie diabético, debido a la asociación con calcificación arterial, la validación diagnóstica del índice tobillo-brazo es muy baja. En este artículo que nosotros publicamos en el año 2015, demostramos que el 50% de los pacientes con diabetes que tienen un ITB normal tienen isquemia, pero también el 43% de los pacientes que tienen calcificación tienen isquemia. Por lo tanto, está claro que el ITB no nos ayuda para nada en descartar la enfermedad arterial periférica en estos casos. Bien, esta recomendación, como comentaban anteriormente, lógicamente está recogida por la evidencia y por las recomendaciones de las guías internacionales. La actualización de la guía sobre el tratamiento y manejo de la enfermedad del pie diabético, y en este caso el capítulo de isquemia, habla de que cuando tengamos una persona con diabetes y una úlcera o gangrena en el pie, se debe evaluar la sonda al Doppler del pie en combinación, y digo en combinación, con el índice tobillo-brazo y el índice dedo-brazo para hacer un descarte. No obstante, es importante la coletilla donde dice que no se ha demostrado que una sola modalidad sea óptima para el diagnóstico de la arteriopatía periférica y no hay ningún valor por encima del cual pueda excluirse la arteriopatía periférica. Y esto es importante porque se relaciona con que también es importante la evolución del paciente, y si el paciente no tiene una evolución correcta después de recibir un estándar de tratamiento adecuado, tendremos que sospechar también, independientemente de los valores, que el paciente puede tener isquemia. No obstante, sí es menos probable esa enfermedad arterial periférica cuando el paciente presenta ondas Doppler trifásicas y bifásicas, un ITB entre 0,9 y 1,3 y un índice de brazo por encima de 0,75. Bien, también en ese qué no hacer pues, con estos pacientes sobre el índice tobillo-brazo se ha incluido que los pacientes con una presión sistólica a nivel de tobillo menor de 50, presión digital sistólica menor de 30 y TCP2 menor de 25 deben someterse de forma preferente a un estudio de prueba de imagen y valorar cirugía de revascularización, en el contexto, lógicamente, de una isquemia crítica. El siguiente que no hacer que he elegido para compartir esta tarde está relacionado con otro error frecuente en estos pacientes, que es el infradiagnóstico o el retraso diagnóstico de la osteomielitis. Y en este caso, relacionado con ella, cuando ya se sospecha o se entiende que el paciente la pueda tener, la prescripción de la prueba preferente o de primera línea de resonancia magnética como primera opción. Pues bien, en este caso la recomendación va contraria a hacer una resonancia magnética como primera opción en el caso de sospecha de osteomielitis de pie diabético. Bien, ¿y por qué? Bueno, pues porque ya se ha demostrado que se puede hacer un diagnóstico clínico con pruebas a pie de clama, como es, por ejemplo, el Probintubón, que se puede hacer en la consulta, que se puede hacer en la cama del paciente, que se puede hacer en una residencia de ancianos. Solamente necesitamos una pinza metálica estéril y roma, introducirla a través de la úlcera y ver si tocamos el hueso. La combinación del Probintubón con la determinación de marcadores séricos inflamatorios, sobre todo velocidad de segmentación globular, y digo esto sobre todo porque en algunos hospitales se ha dejado de hacer de forma sistemática y lamentablemente la velocidad de segmentación globular es el marcador que ha demostrado mayor validación diagnóstica con la osteomielitis, sumado a una radiografía simple, ha demostrado que tiene la misma validez diagnóstica que una resonancia magnética. Esto está avalado lógicamente por las guías. Cuando yo era presidente del DIFUT hicimos esta Sinfocar, donde describíamos que de una forma sencilla se puede llegar a un diagnóstico de la osteomielitis sin necesidad de una resonancia magnética, y en ese fundamento está incluida esta recomendación de qué no hacer. Y todo esto pues también orgullosamente que es producto español, porque ya hace muchos años, en este artículo que publicamos junto con el doctor Aragón y el doctor Liski en septiembre del 2010, ya demostramos que la combinación del Probintubón y la radiografía tenía la misma validación diagnóstica que una resonancia magnética. Por lo tanto, no es recomendable esa prueba porque siempre demora el diagnóstico del paciente, es costosa y, lógicamente, va a retrasar la actuación terapéutica.
La resonancia magnética, no obstante, tiene un hueco dentro de la osteomielitis y así se incluye en el fundamento de ese qué no hacer, donde su uso se reserva cuando haya dudas, es decir, cuando no tengamos un diagnóstico claro, sobre todo cuando la osteomielitis se localiza en medio y retropié, porque es cuerpo esponjoso donde es más difícil hacer un diagnóstico a través de una radiografía y, lógicamente, fundamentalmente, cuando se asocia con deformidades en pie de charcón. Por último, el último ítem de qué no hacer que he elegido, pues qué no hacer curas de úlceras de pie diabético basándonos solo en el uso de apósito. Se ha comentado también por algún otro compañero en algún otro capítulo. ¿Por qué? Pues porque a veces nos centramos en la cura local y yo siempre utilizo cuando hablo este artículo del doctor David Armstrong, que suelo decir que es el premio Pulitzer al resumen de un título científico que engloba cuál es el standard of care del manejo del paciente con pie diabético, donde dice no es lo que pongas, es lo que quites. Siempre lo repito una y mil veces cuando hablo de pie diabético y efectivamente lo importante es el desbridamiento y la descarga. Desbridamiento, que las recomendaciones de las últimas guías siguen fundamentándose en el desbridamiento cortante. Es una recomendación fuerte con un nivel de evidencia baja. No hay estudios randomizados controlados ni evidencias nivel 1A que avalen el desbridamiento quirúrgico, pero bueno, se usa siempre el símil del ensayo clínico del paracaídas, ¿no? Tampoco lo hay sobre si el uso del paracaídas te salva de una caída de un avión. Pero bueno, sigue siendo ese desviamiento interesante que en esta última actualización de 2023 se ha incluido algo que es importante, que va en relación con lo que anteriormente comentaba Loli Hinojosa sobre el sobreuso del desbridamiento quirúrgico, sobre todo en ciertos pacientes donde este sobreuso puede extender las dimensiones de la úlcera. En relación a la descarga, bueno, pues también pensar que el paciente con una úlcera de pie diabético tiene localizaciones distintas, la úlcera se asocia con infección isquemia, con mayor o menor movilidad articular y por lo tanto no podemos pensar en un método de descarga único. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Realmente aquí pasamos del todo a nada, o vamos hacia una descarga no removible de un yeso de descarga total, o lo que más se usa en todos los entornos es el padding de fieltro, pero tenemos que tener en cuenta que son descargas a veces insuficientes. Estas recomendaciones están incluidas en la última guía del International Working Group Diabetes Food, que divide la recomendación de la descarga entre localización, entre que sea plantar, que esté en el talón o que esté en el dorso, que esté asociada a infección isquemia y va dando recomendaciones. Ojo, que aunque aparece aquí que se puede utilizar fieltros con calzados ajustados correctamente, no es la primera línea de tratamiento de la descarga, ¿de acuerdo? Sino la última o el último escenario que debemos acudir cuando no hay otra alternativa. Mejor que nada es, sí, pero no es lo que se debe poner siempre. Y esto es importante resaltarlo y remarcarlo, porque desafortunadamente esta es la única descarga que reciben muchos de nuestros pacientes que se tratan con úlceras de pie diabético actualmente. Y para terminar, que también está incluido en ese qué no hacer, recordar que el pie diabético, el tratamiento es un compendio de 5 pilares fundamentales. La descarga y el manejo local es una parte, pero también la restauración de la perfusión tisular, el tratamiento de la infección y el control metabólico de la diabetes y de sus comorbilidades tiene un papel fundamental en el pronóstico de los mismos. Y nada más, y muchísimas gracias por la invitación y por la atención a los que han asistido al webinar. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por las magníficas presentaciones que resumen un poco lo que es este libro, ¿eh? Desde luego, todas estas presentaciones lo que nos animan es a la lectura de este libro, a adquirirlo y a paladearlo y adquirir de él pues todo ese saber que hay implícito en recomendaciones de no hacer. Bien, para concluir, ha habido muchas preguntas en el chat. Voy a lanzar 2 o 3 preguntas de las que hay aquí para los asistentes, o sea, para los ponentes, y por cuestiones de tiempo tendremos que concluir el webinar, ¿vale? Entonces, una de las preguntas que nos han hecho, que podría ir para la doctora Senia Garrigós, es sobre si estaría recomendado o no las superficies tipo rosco o flotador para prevenir úlceras por presión. Si sale esto en nuestro libro. Quiero decir que la respuesta es nunca, jamás en la vida, por favor, pongáis un donut para ningún asiento, ¿de acuerdo?
porque eso lo que hace es un efecto ventosa y hace como un torniquete todo alrededor de los tejidos de la zona isquiática, con lo cual lo que hace es empeorar el riego en la zona de apoyo y provocar la aparición de más lesiones. Entonces, por favor, tirarlos todos a la basura, nunca jamás en la vida ningún tipo de rosco. Más vale un cojín de visco básico que un rosco. Aunque hay cojines de cenas de aire, tipo rojo, y hay muchos más, pero los donuts, por favor, proscritos. Son muy, muy dañinos. Muchas gracias. La siguiente pregunta iría para Dolores Hinojosa. Es una de las asistentes que nos pregunta por esto del sangrado cuando tú limpias la herida. Y ella tiene una duda porque dice que hay veces que cuando limpia la herida y utiliza pues alguna esponja o algo para limpiarla, pues a veces sangra un poquito. Y quiere saber si eso realmente, ese sangrado es tan dañino o cuando hablas de sangrado, Loli, te refieres más a esos desbridamientos más mecánicos o bueno, que son más agresivos, ¿no? Casi lo has respondido tú. Sí, Bueno, es lo que nos sí, pone. lo había leído, lo había leído. Es cierto que cuando realizamos un desbridamiento y lo que queremos es retirar el tejido desvitalizado, no olvidemos que ese tejido desvitalizado está adherido a un tejido sano. Nosotros tenemos que ir bajando nivel realmente de eliminar ese tejido muerto hasta llegar a un tejido sano y en ese momento es fácil que sangre. Eso por un lado, es decir, el momento del desbridamiento provocaremos un sangrado inevitable, pero que además nos asegura el momento en que hemos llegado a un tejido sano, es decir, nos está alertando de que ya entramos en ese tejido sano. Y por otro lado, es lo que bien comentas que yo explicaba, y es que a la hora de realizar desbridamientos cortantes más agresivos, debemos de frenarlos y retirarlos cuando encontramos un tejido de granulación maduro, un tejido de granulación que nos sirve, que es viable y que el hecho de estar automáticamente desbridando nos va a provocar lo que comentaba, pues una rotura de vasos que necesitaremos para ese tejido de granulación posterior. Otra pregunta que nos hablan es cuando hay hueso expuesto, con qué se debería cubrir. Se habla aquí la persona que pregunta sobre si usar un apósito hidrocoloide en un hueso expuesto, una herida altamente exudativa, si tiene sentido o no. No sé, a lo mejor la doctora Garrigós nos puede contestar a esto. Al final, la cuestión, pues supongo que depende de si el hueso expuesto es en una zona de carga de una úlcera por presión o un hueso expuesto, por ejemplo, en un pie diabético. Yo, trasladándome al tema de las úlceras, al final la cuestión es siempre la misma. La capa más superficial del hueso es viatal o no, porque si no está bien, al final habrá que raspar un poquito de ese hueso hasta llegar a unas capas más profundas que realmente tengamos un hueso sano y a partir de aquí podamos conseguir que haya un tejido de granulación. Por eso es muy importante, si hay hueso expuesto, valorar al paciente que tenemos. Es un paciente el que nos vale la pena coger una bubia y mordisquear las capas más superficiales de este hueso hasta llegar a hueso sano que tenga un punteado sangrante o no. ¿No? Porque hay pacientes a lo mejor que son de edad muy avanzada en las que, ¿para qué los vas a estar matizando? Y una vez llegas a hueso sano sangrante, pues ahí harás la cura igual que el resto de la cura. Si es una úlcera que está muy seca y te interesa aportar algo de humedad, puedes utilizar un hidrocoloide, pero muchas veces son úlceras exudativas, cuando por lo menos las úlceras por presión suelen ser profundas, con lo cual en los trayectos en el fondo se suele acumular mucha secreción y más interesarán productos que vayan a absorber para no tener un exceso de humedad en esa herida. Muy bien, gracias. Y la última para el doctor Lázaro, nos preguntan si la fosfatasa alcalina sería un biomarcador o un marcador de osteomelitis. No, en principio no, porque realmente está relacionado con el turnover óseo, probablemente en algún paciente de Charcot, aunque nosotros hemos hecho mucha investigación en este perfil de pacientes y hay variabilidad
y no se puede utilizar como un marcador diagnóstico. Realmente no. En este caso, los marcadores inflamatorios séricos recomendados para osteomielitis de diabético es la USG, velocidad de sedimentación globular, PCR y procalcitonina. Pues muy bien, muchas gracias. Yo creo que con esto vamos a finalizar el turno de preguntas. Ha habido una pregunta que se ha repetido varias veces y que voy a compartir pantalla porque es recordar algo que hemos dicho al principio, ¿vale? Nos preguntan cómo adquirir el libro. Vamos a recordarlo. La forma de adquirir el libro es a partir del 21 de junio y a través de la página web. Los socios podrán adquirir su libro gratuitamente en formato PDF y además los socios tendrán un ejemplar físico que se lo entregaremos en mano en los próximos eventos SEGER. Y el que no sea socio, pues podrá adquirir el libro en PDF por 15 euros a través de nuestra página web. Habrá una pasarela de pago y podrá hacer el pago por tarjeta de crédito o por transferencia bancaria, o podrá adquirir un ejemplar físico por 25 euros y más gastos de envío. El ejemplar físico lo tenéis aquí un poco, porque ya lo he mostrado al principio, 170 páginas, 8 capítulos, recomendaciones de no hacer. Un poco por concluir y también hacernos difusión para la gente, sobre todo que no conoce tanto la SEGER o que se conecta desde el otro lado del charco, desde América, os animamos a que nos sigáis a través de nuestras redes sociales, Facebook, X e Instagram, y también toda la información en nuestra página web, segerheridas.org. Creo que es importante remarcar que tenemos una revista exclusiva sobre heridas, es decir, si tenéis cualquier artículo, cualquier publicación interesante sobre heridas, esta es una revista en español, única y exclusivamente sobre heridas, con lo cual os animamos a que enviéis esos artículos que tenéis ahí a veces debajo en un cajón o que estáis trabajando y no sabéis dónde publicarlo. Este sería pues un lugar donde hacerlo. Nuestra sociedad organiza un congreso anual, además de una jornada monográfica también anual, hablaré de ella ahora enseguida, y diversos webinares, como este que hemos hecho para presentar este libro, pero también como otros que ya hemos realizado recientemente. Nuestra próxima jornada monográfica, a la cual os invitamos a acudir, será el 19 de octubre en Tarrasa, en la localidad de Tarrasa, en Barcelona. Quiero lanzar desde aquí el agradecimiento al comité organizador, Joan Miquel Aranda, José Manuel Sánchez y Mari Carmen García, que están ahí al frente de la organización de este evento. El título de este año, de esta jornada monográfica, es Arte y tecnologías aplicadas en el abordaje de las heridas. Podéis encontrar más detallado el programa en nuestra página web, pero básicamente hablaremos de todas esas nuevas tecnologías que están apareciendo y cómo aplicarlas en las heridas o qué finalidad pueden tener en las heridas. Y por último, ya animaros, habéis visto toda la actividad que hacemos y mucho más que haremos, animaros a haceros socios. Son solo 50 euros al año, lo podéis hacer a través de nuestra página web. Y bueno, pues agradeceros a todos los asistentes el asistir a esta webinar. Deciros que quedará grabada en la web por si queréis volverla a ver y repasar algunos de los conceptos que se han hecho aquí. Agradecer a todos los, a los ponentes del webinar de hoy y, por supuesto, a todos los coordinadores y autores de este libro, porque sin ellos hubiera sido imposible. Muchísimas gracias y hasta pronto.